China y Corea del Norte, el único que no tenía armas nucleares, por lo menos declaradas, ha sido Irán. Sí. Y para muchos en el mundo geopolítico, el arma de Irán ha sido el decir que el dar a entender que estaba a punto de desarrollarlas, pero no me fastidien mucho y no las desarrollo, y esa carta se acabó en el momento en que Israel hace el ataque. Pero Pero que, Israel que ha dicho que ya tenían como 6 años desarrollando pues bueno, un arma la nuclear. primera vez que Israel dijo que Irán estaba a punto de un arma nuclear fue en el año 92. Sí, bueno, pero que atacaron fue por eso y bueno, y el ataque además estuve viendo las noticias que fue superficial, ¿no? A una zona donde estaban enriqueciendo uranio, pero bueno, esto le pone a uno los pelos de punta porque tú dices, estamos al borde de una tercera guerra mundial, ¿cómo vamos? ¿Qué necesitan para que esto se haga una realidad? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Con esa introducción que ustedes están haciendo me da un pie a poner algo en contexto para que los oyentes entiendan un poquito mejor qué es lo que, a qué se refiere cuando hablan de enriquecimiento del uranio, que es el key del problema. La cantidad de uranio que tú tienes enriquecido es lo que crea o no la posibilidad de que puedas tener armas nucleares. Eso es todo, así de sencillo. El uranio se encuentra en la Tierra, normal, así como cualquier otro mineral, y viene con dos componentes, uranio 238 y uranio 235. Uh-huh. El 235 es el único que se puede utilizar para hacer explosiones nucleares, lo que se llama la fisión nuclear. Uh-huh. Bien, aquella que cuantificó Einstein con aquella fórmula de E igual a mc al cuadrado. Ok, resulta que el uranio 235 viene en menos del 1%. Y entonces hay que aumentar su cantidad en ese producto total, uh-huh, porque necesito mínimo 3 para que haga fisión en un reactor nuclear comercial para producir electricidad. 20% para un reactor de investigación, pero 90% para una bomba nuclear. Uh-huh. Entonces tengo que aumentar esa cantidad de 235. Y eso se hace de dos maneras. La que más se conoce ahorita, que es la que tiene Irán, y la que tienen todos los países, es la centrifugación. Le voy a poner un ejemplo sencillo. En una lavadora, cuando hay ese proceso de secado, eso es un centrifugado. Uh-huh. Ahí las partículas de agua salen. Al terminar ese proceso, los blue jeans, que es la ropa más pesada, queda pegada a los costados. Uh-huh. Y los bloomers, las medias y eso, que es la más liviana, queda en el medio. El 238 son los blue jeans, el 235. O sea, con una centrífuga lo vuelven más denso. Si yo, exacto. Y entonces, si yo repito eso miles y miles y miles de veces, llego al 3%, llego al 4%, y así hasta poder llegar a un 90 y tanto por ciento. De esa lavadora bailando. Esas lavadoras son miles y miles de centrifugadoras, que son esos cilindros que ustedes ven en la internet. Qué miedo. Ajá, ¿qué pasó con Irán específicamente? El Shah de Irán, él tenía un programa nuclear para producir electricidad con reactores nucleares. 22 reactores nucleares. Estamos hablando del final de los años 70. ¿Bien? Entonces, él firmó un acuerdo con el MIT de varios millones de dólares, en donde enviaron no solamente especialistas, enviaron gente que estudió conmigo, yo estuve en esa época ahí, con doctorados, inclusive ya de sus países. Ya venían de Inglaterra, muchos de ellos, ¿no? Y entonces, ese programa de formación de recursos humanos, le dieron mucha importancia. Cae el Shah de Irán, llegan los ayatolás y el programa sigue. No se detuvo. Y de hecho, el canciller de Irán, en la época de Chávez, que vino tanto para acá, uh-huh, era compañero mío del MIT con un doctorado en energía nuclear. Trabajamos, o sea, que quedó una cantidad de gente de la época del Shah con la revolución de finales de los años 70, igual quedaron trabajando en esto. Lo que pasa es que tuvieron algo que hay que reconocerles, que es que ya que no los podían enviar más a los Estados Unidos, Inglaterra tampoco los iba a aceptar, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un factor reproductor internamente con esos grandes recursos que se formaron en el exterior, que es lo que deberíamos hacer nosotros. Mandamos un gentío con la Fundación Ayacucho y todavía. Están afuera. Exacto. Ajá, pero ¿cuál es el peligro real entonces que tenemos con Irán? ¿Cuánto se sabe realmente? Porque esa es la otra jugada que hay. ¿Cuál es la otra cosa? Que Irán terminó su reactor nuclear, que empezó con los alemanes, terminó con los rusos, y siguió su programa. En el año 2015, mejor dicho, antes del 2015, pero en el 2015 se firmó un acuerdo en el grupo de los 5, que son los 5 potencias nucleares más Alemania,
con Irán, donde ese grupo de los 5 reconoce que Irán puede producir uranio enriquecido. ¿Por qué? Porque tiene uranio. Es como que si a mí me dijeran no puedo producir Y por lo gasolina y tengo tanto, petróleo. hay posibilidad de crear un, ¿Cuál es? Claro, pero se lo estipularon para producción de un arma energía. nuclear. ¿Cuál es tu preocupación que es válida? Que el Organismo Internacional de Energía Atómica queda encargado, que es lo que ha hecho toda la vida con los tratados de no proliferación de armas nucleares y los acuerdos de salvaguarda. Yo inclusive fui inspector de la OIEA y fui representante de Venezuela varios años allá, que ellos iban a fiscalizar la cantidad de centrifugadoras que tenían y por la cantidad sacaban el nivel de enriquecimiento que estaban logrando. ¿Cuál es el pequeño problema ahí? Que las centrales, mejor dicho, los establecimientos para enriquecer uranio quedaron cuantificados. Bien, en una lista donde yo digo, bueno, usted va ahí. Y el OIEA, cuando manda a sus inspectores, es como Arsenia. Tú Arsenia no le puedes decir, esa computadora sí y esa no. Tienes que ponerle todo sobre la mesa. E Irán empezó a decirle, allá no y aquí sí. Y ahí es donde viene Trump, en su primer gobierno retira a los Estados Unidos de ese acuerdo, ¿no? Y empieza el OIEA a quejarse. Esa queja continuó porque le estaban limitando mucho la inspección y entonces es lo que está pasando ahorita. Pues, el temor, porque ha pasado tanto tiempo. Claro, Entonces, oye, se puede desarrollar cualquier cantidad no, de has acumulado, establecimientos. tienen 10 años enriqueciendo. Claro. Ok. Yo había escuchado que 6. Pero ahora, ese ataque que hizo Israel, y con esto me voy a la pausa, en la capa superficial de esa área donde están enriqueciendo uranio, puede representar un peligro si vuelven a bombardear o llegan quizás a hacer un ataque mayor. O sea, eso podría ser riesgoso para el planeta. Ya venimos. Vamos con el pollo brito. ¿A quién no le va a gustar? Estados Unidos prohíbe o restringe. Perfecto, @Leancy Clemente. Sí, bueno, estamos cerca del fin del mundo. Si ese ataque de Israel ¿Qué peligros hay? a esta zona donde estaban enriqueciendo uranio puede ser una cosa como una bomba de tiempo que podría afectarnos a todos en el planeta. Bueno, ahí definitivamente hay un peligro potencial, porque yo creo que Irán ha tenido suficiente tiempo y suficiente material como para tener bombas nucleares. ¿Okay? Y yo soy oficial de la Armada retirado, ¿no? Y veo las cosas geoestratégicamente y yo prefiero prepararme para lo peor, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que Irán, el Ahmadinejad, creo que lo pronuncié bien, cuando llegó a la presidencia de Irán, lo primero que dijo es que iba a destruir, el holocausto no existió y Israel debería desaparecer. Entonces, de lado y lado hay amenaza. Si yo como país me dicen eso, yo tengo todo el derecho a prepararme para eso, tanto política como bélicamente. Esa es la primera cosa. Entonces, ahí sí va a haber un riesgo potencial. La segunda cosa es que Irán en el 2015 tuvo una buena actitud sometiéndose a las inspecciones del OIEA. Bien. Yo creo que Trump cometió un error cuando retiró a los Estados Unidos de ese acuerdo. Porque hay un dicho que dice, a los amigos hay que tenerlos cerca, pero a los enemigos mucho más cerca. Y él se retiró de ahí. Cuando Estados Unidos, que es la potencia nuclear número 1 del mundo, debió haber estado ahí, ¿verdad?, haciendo la presión que debía hacer. ¿Okay? Ahí yo creo que Trump nos mandó un buen mensaje. ¿Qué pasó a partir de eso? Que empezaron a incrementarse las quejas de los inspectores de la OIEA. Antes que Estados Unidos no se retirara, antes que Estados Unidos estuviera ahí en ese acuerdo, ellos podían entrar en todas las instalaciones. Nadie les decía que no porque sabían que venía con el respaldo de los Estados Unidos, que es lo mismo que está pasando con varias multilaterales. Es decir, las Naciones Unidas se ha visto debilitada, la Organización Mundial de la Salud también se ve debilitada al no tener la presencia de Estados Unidos. Ahora, en términos de materiales, vamos a suponer que no existe la bomba nuclear, pero hay plutonio, etcétera. A la hora de caer una bomba, ¿qué tipo de reacción puede producir eso? O de romper el confinamiento, que me imagino que tiene ese material por su radioactividad, ¿cómo puede afectar inclusive a los que están allí presentes? Bueno, vamos al escenario Irán, ¿ok? Irán es conocido que tiene muchas instalaciones para enriquecer uranio, pero Irán también tiene un reactor nuclear, ¿ok? En el estrecho de Hormuz, en todo el frente. Eso puede ser bombardeado y ahí no va a haber mayores peligros de reactividad.
En los centros donde se está haciendo enriquecimiento de uranio no hay mayores peligros de radiactividad, tampoco si hay un bombardeo, Okay. pero si hay un peligro potencial, si es bombardeado, eso sí es bombardeado con bombas convencionales, pero si es bombardeado, y quien quita que no, por un artefacto nuclear, entonces sí tenemos, y les voy a poner un ejemplo bien sencillo de lo que está pasando en Ucrania. Rusia desarrolló una bomba nuclear, y a mí no me gusta hablar mucho de este tema porque realmente me da escalofrío, pero hay que decirlo. Rusia desarrolló una bomba nuclear que con una sola bomba bombardea Kiev, o sea, Kiev tiene 800 kilómetros cuadrados de área, bien, con una sola bomba que tienen ellos ahorita, puede destruir 2.000 kilómetros cuadrados, o sea Wow, que qué desaparece prácticamente. La bomba nuclear tiene tres efectos. Una es la parte calórica de explosión, que es en un radio más o menos de 1, 2 o 3 kilómetros. Luego es la parte de la explosión como tal, unos 10 kilómetros. Y luego viene la parte de radiactividad, Que vimos en Hiroshima. que se vio en Hiroshima exactamente. Y entonces que eso llega ya a unos 20 kilómetros. Entonces el área circundante puede estar en peligro ahí, pero un peligro de desaparecer, ¿no? Bueno, y uno recuerda, porque bueno, por supuesto en la historia eso no se olvida, el tema de Nagasaki y Hiroshima, pero esas bombas de antes se pueden comparar con las de ahora. O sea, la potencia de una bomba nuclear de ahora comparada con esas, ¿cómo es? Eso eran balitas 9 milímetros, Al lado de las Magnum. Que hay al ahora. lado de las que hay, de la mano que hay ahorita. O sea, que el Exactamente. efecto podría ser mayor. Es que mira, el problema fue ese proceso de vamos a ver quién tiene más. Entonces, La ¿Y carrera, Corea la del Norte carrera dónde lo armamentística. dejamos? es que fíjate, yo viví ese proceso en el MIT en mi época ya, ¿no? Primero, déjame decirte, después de los estadounidenses, la población que teníamos de mayores estudiantes en el Departamento de Energía Nuclear eran los iraníes. ¿Ok? Sí. Qué miedo. No, pero en aquel momento con el Shah Bueno, era una cultura de mucha avanzada. De hecho, eran socios de Israel para muchísimas cosas. Antes Claro, de la caída sí, del Shah, me sí, refiero. Sí. Y entonces, y no solamente estaban formando gente en energía nuclear, sino en metalurgia. Necesitamos metalúrgico para hacer una bomba nuclear, o para montar un reactor. Entonces estaban en las dos áreas. Te digo porque mi tesis de grado tenía un componente de metalurgia y los conseguí allá. Ok, ese recurso humano formado ahí, tan valioso, después, como le dije, se reprodujo y hoy en día son los dirigentes. Creo que murieron 3 recientemente. Sí, en el ataque. Sí, pero hay bastante, mucho más, de manera de que descabezar a la alta plana de la energía nuclear de ellos no va a tener mayores efectos porque déjeme decirle que tienen bastante gente Están muy blindados. bien Formado preparada. muchísima gente. Muy bien preparada. Yo diría que ahí en los Estados Unidos tiene que jugar un papel fundamental diferente al que está haciendo ahorita. Eso de que Trump diga, yo quiero la paz. Bien, en la Marina nosotros decimos, si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Ok? Y entonces no está contribuyendo realmente a las conversaciones de traerlo. Fíjese que cuando él llegó a la presidencia, le dijo a Irán, vamos a sentarnos a discutir el Sí, programa nuclear. veníamos de un proceso de negociaciones que se había trancado. ¿Por qué ese programa nunca iba a resultar? Porque el acuerdo de los 6, que eran las 5 potencias nucleares, más Alemania, con la fiscalización de la OIEA, él la está disolviendo. Ya. Okay, ¿cómo vas a disolver algo que costó tanto? ¿Por qué no vas a contar con la participación de Inglaterra, que tiene bombas nucleares, de Francia, que tiene bombas nucleares, de Alemania, que es la mayor potencia económica de Europa? ¿Cómo no vas a considerar la participación de la OIEA? O sea, hacerlo unilateralmente, yo creo que no creó un escenario favorable y de hecho pienso que no resultó nada. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se paran estos ataques o en qué va a parar todo esto. ¿Hasta Porque dónde lo le llevan? da miedo a uno. Cuando uno ve la noticia y dice, ¿llegó el fin del mundo o no? Me Muchísimas- voy a Choroní. Muchísimas gracias, Aleanza Muy Clemente contigo. Lobo, ingeniero nuclear del MIT y VP de Investigación y Desarrollo del Grupo Archicentro 1 @Aleanza Clemente. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Un abrazo. Sinceramente, saludos a Un los verdadero oyentes. honor. Vamos entonces al corte de la emisora. Ya para- venimos, vayan, mira, esto búsquense fue una tisana, clase agarren algo. magistral en bomba nuclear.